Somos Ivana Rodríguez y Daniel Hernández y les vamos a presentar acerca de la economía internacional de la India. Para comenzar, vamos a hacer un análisis de las variables económicas dentro del país. Empezamos con las exportaciones y las importaciones de la India, para las cuales realizamos una gráfica conjunta para facilitar su comprensión y su análisis. En la gráfica podemos ver cómo desde el año 2000 ambas presentaban un crecimiento importante con ciertas fluctuaciones hasta el año 2013. Esto se debe a una serie de incidentes fronterizos que se dieron entre India y Pakistán, los cuales estuvieron llenos de hechos violentos por parte de ambos bandos con la finalidad de controlar el territorio de Cachemira. En los siguientes años se siguieron presentando conflictos tanto dentro del país como por fuera de este, especialmente con China. Y al China ser uno de los principales países a donde India exporta, es una de las principales razones por las cuales las exportaciones bajaron de tal manera después de este año. A su vez, las importaciones también disminuyeron a causa de toda la tensión internacional por los conflictos que ya fueron mencionados anteriormente. Para el siguiente análisis tenemos las remesas de la India. En estas podemos analizar lo siguiente. A partir del año 2008 vimos cómo la crisis financiera internacional que se dio en este mismo año, cómo las remesas empezaron a caer junto con las compensaciones de los empleados. Esta crisis ocasionó una recesión económica que tuvo como resultado pérdida de empleos y una gran reducción de ingresos en varios sectores del país, lo que ocasionó que los hindúes en el extranjero no tuvieran la capacidad de enviar remesas a sus familias que estaban dentro del país, y se presentó una desaceleración económica en la India, lo cual hizo que la demanda de los bienes y servicios disminuyera y llevó a que las empresas también disminuyeran las compensaciones de los empleados, lo cual finalmente disminuía la capacidad adquisitiva de los empleados. Para el siguiente análisis tenemos la inversión extranjera directa. En la gráfica podemos ver cómo después de la crisis del 2008, em, la inversión extranjera directa disminuyó gracias a la incertidumbre financiera que se dio a nivel mundial. Todo esto resultó en una disminución de confianza de los inversores y una constante reevaluación de sus estrategias a la hora de invertir. A su vez, otra de las razones de esta disminución es que desde el año 2008 se dieron cambios en las políticas de inversión. Por lo que después de la crisis, India tuvo que asegurarse que la IED se ajustara a sus objetivos, por lo que estas nuevas políticas incluyeron restricciones y regulaciones en sectores específicos de la economía del país. También la inestabilidad política y social del país han hecho que sean menos atractivos para los inversores. También tienen bastantes problemas de infraestructura que hasta el día de hoy el país no ha podido solucionar en gran medida. Y el último factor importante a mencionar en este análisis es la gran fluctuación de la moneda local, el rupee, y la incertidumbre de qué sucederá con la moneda. Finalmente, tenemos el último análisis, que es de las reservas, y como podemos analizar en la gráfica, las reservas han tenido un crecimiento constante desde el año 2000 hasta el año 2020. Y esto se debió a varias razones, pero las principales son las siguientes. El Banco de la Reserva de la India ha mantenido políticas de acumulación y reservas como parte de su estrategia de divisas. Esto implicaba comprar divisas en los mercados internacionales y acumular reservas como medida de precaución para mantener estabilidad financiera durante periodos de volatilidad. A su vez, el banco tenía una intervención cambiaria, que era que intervenían en los mercados de divisas para estabilizar o fortalecer su propia moneda, y de esta manera podían seguir acumulando reservas extranjeras en el proceso. En este escenario se analiza la tasa de cambio nominal de la India, que es la rupia india, contra el dólar de Estados Unidos de 2013 al 2023, es decir, cuántas rupias indias obtenemos a cambio de un dólar estadounidense. La siguiente gráfica muestra cómo las fluctuaciones de la tasa de la India han sido muy volátiles y se puede observar cómo la rupia se ha ido devaluando a través de los años. Es decir, que hoy en día se necesitan más rupias para comprar un dólar. Un dólar estadounidense equivale a 83,22 rupias indias para noviembre del 2023, mientras que para diciembre del 2013 un dólar estadounidense equivalía a 61,79 rupias indias. ¿Qué relación existe entre la tasa de cambio y las variables de la economía internacional? Pues una moneda depreciada hace que las exportaciones se vuelvan más atractivas a nivel mundial, ya que los productos se hacen más asequibles para los compradores extranjeros. Pero si se aprecia, las exportaciones se vuelven menos atractivas. Una moneda depreciada aumenta en el costo de las importaciones, dado que se requiere una mayor cantidad de moneda local para obtener la misma cantidad de bienes o servicios denominados en moneda extranjera. Pero si se aprecia, disminuye el costo de las importaciones localmente. Si la moneda local se deprecia frente a la moneda del país de origen de las remesas, los beneficios
Los beneficiarios recibirán más moneda local, lo que beneficia a la economía receptora. En cambio, si la moneda local se aprecia, el valor real de las remesas en moneda local disminuirá, afectando el bienestar económico de los receptores y teniendo implicaciones para la economía en general. Finalmente, la tasa de cambio puede afectar la inversión extranjera directa, al hacer que un país sea más atractivo para inversores extranjeros, pero también puede resultar en costos más altos para empresas extranjeras que operan en el país. La India tiene un régimen cambiario de flotación sucia o régimen de flotación controlada. La flotación sucia significa que el valor de la rupia india en los mercados de divisas es en gran medida determinado por la fuerza del mercado, pero el Banco Central, el Reserve Bank of India, puede intervenir en el mercado de divisas para estabilizar o influir en el valor de la rupia cuando lo considere necesario. Los principales productos de exportación de la India son los siguientes. En el primer puesto tenemos tecnologías de la información y la comunicación, que tiene una participación porcentual dentro del total de las exportaciones del 33,40% para el año 2020. El código de este servicio es IST HS 92. En el segundo lugar tenemos aceites de petróleo refinados, que tiene una participación porcentual dentro del total de las exportaciones de un 4,91% también para el año 2020 y el código es 2710 HS92. Por último, en el tercer lugar tenemos transporte, que tiene una participación porcentual dentro del total de las exportaciones de un 4,51% para el año 2020 y su código es Transport HS92. Los tres países a los cuales India destina sus exportaciones para el año 2020 son, primero, Estados Unidos con un 18,40%, segundo, China con un 7,08% y tercer lugar, Emiratos Árabes Unidos con un 6,26%. Estos países cumplen con las premisas establecidas en el modelo gravitacional. Pues el modelo gravitacional se basa en la idea de que el comercio entre países depende del tamaño de sus economías, medidos en PIB y de la distancia que hay entre ellos. Entre más cerca estén dichos países, habrá mayor volumen de comercio. De acuerdo a la tabla elaborada, podemos concluir que los tres países hacia donde exporta la India son muy volátiles en cuanto a los indicadores presentados. El comercio entre India y Estados Unidos desafía el modelo gravitacional debido a la gran distancia y la enorme disparidad en los PIB. Sin embargo, el modelo tiene excepciones, como la presencia de costas, que facilita el comercio marítimo. En cuanto al idioma, aunque la India tiene muchos idiomas oficiales, el uso común del inglés también simplifica las transacciones comerciales. El comercio entre India y China cumple con el supuesto del modelo gravitacional del comercio en cuanto a la distancia geográfica. Ambos países están relativamente cerca y esta cercanía facilita el comercio ya que reduce los costos de transporte y los tiempos de entrega. Además, el comercio entre India y China también cumple con las excepciones del modelo. Ambos países comparten fronteras, lo que facilita el comercio terrestre y además ambos países tienen costas, lo que facilita el comercio marítimo. Finalmente, el comercio entre India y los Emiratos Árabes se alinea con el modelo gravitacional en términos de proximidad geográfica, siendo el más cercano de los tres casos estudiados. Las excepciones del modelo también benefician el comercio entre los dos países. Ambos tienen costas, tienen un acuerdo de libre comercio firmado, lo que reduce los aranceles y otros obstáculos al comercio. Finalmente, el inglés es el idioma de los negocios en los Emiratos Árabes, después del árabe, lo que facilita la comunicación entre los comerciantes de los dos países. La ventaja comparativa se define como la capacidad de producir un bien o un servicio con un menor costo de oportunidad que otros países y por lo tanto la especialización en dicho bien o servicio. En el caso de la India, el país tiene una ventaja comparativa en la prestación de servicios de TIC. Esto se debe a una serie de factores entre los que se incluye una fuerza laboral altamente educada y costos laborales relativamente bajos. La fuerza laboral india está bien preparada para trabajar en esta industria y los costos laborales son significativamente más bajos que en muchos otros países desarrollados. Para sustentar esta información se elaboraron dos gráficas, una para la India y otra para el resto de países. Cuando se analizan ambas pendientes, podemos concluir que la India, por una unidad adicional producida de TIC, renuncia a 0,5 unidades de otros bienes y servicios, mientras que para otros países, por una unidad adicional producida de TIC, renuncia a 2 unidades de otros bienes y servicios. Como podemos ver, la India tiene un menor costo de oportunidad, ya que sacrifica menos recursos para producir un bien. Por lo tanto, tiene ventaja comparativa en ese servicio a comparación de los otros países. Para hablar del mapa de complejidad económica, primero tenemos que saber qué es el índice de complejidad económica. Según la OSCE, el índice de complejidad económica es una medida de la capacidad de una economía que se puede inferir de los datos que conectan ubicaciones con las actividades que están presentes en ellas. Se ha demostrado que este índice predice importantes resultados macroeconómicos, incluido el nivel de ingresos de un país, crecimiento económico, desigualdad de ingresos y emisiones de gases de efecto invernadero.
En 2021, la India fue economía número 5 en el mundo en términos de PIB, el número 11 en exportaciones totales, el número 159 en términos de PIB per cápita y la economía número 41 más compleja según el índice de complejidad económica. A su vez, es importante resaltar que entre agosto del 2020 y agosto del 2022, las exportaciones de India tuvieron un incremento de 1,6 miles de millones de dólares, mientras que las importaciones presentaron un decrecimiento de 3,42 miles de millones de dólares. Ya para terminar, la India ha logrado una ventaja comparativa en la producción de servicios, de tecnologías de la información y de comunicación, debido a una fuerza laboral altamente educada y costos laborales relativamente bajos. Este sector ha contribuido significativamente a la economía del país, creando empleos y aumentando las exportaciones. Sin embargo, la crisis financiera del 2008 tuvo un impacto negativo en la economía de la India, disminuyendo la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y la demanda por bienes y servicios dentro del país. A pesar de esto, el índice de complejidad económica nos demuestra que India tiene un gran potencial para lograr importantes resultados macroeconómicos en un futuro. Además, es muy probable que India siga exportando durante mucho tiempo a Estados Unidos, a China y a los Emiratos Árabes en base a los supuestos del modelo gravitacional. Y por último, se dio todo esto gracias a sus excepciones de este mismo modelo gravitacional. Gracias. Gracias.